Nos dice en el libro de San Marcos, capítulo 3, versículo 20, dice: y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer el pan. Ustedes se imaginan una multitud, mejor dicho, viajemos nosotros en el tiempo. Imaginemos una cantidad de gente, pero enorme, grande. Usted ha estado en esas fiestas de San Lorenzo Cauca, de por allá de esos pueblitos de Huesaco, Nariño. No sé, en su pueblo, en las ferias y en las fiestas donde echan talcos y toda esa cuestión, que en ocasiones, años atrás, no ahora, pero sí años atrás, hacían estas fiestas y esos carros escaleras se llenaban de gente y hacían hasta 5 o hasta 7 viajes, recogiendo a todas las personas que estaban por allá en los campos, y cuando llegaban al pueblo, usted a veces quería buscar un rinconcito para poder caminar, pero no podía caminar. O si usted no le tocó en algún momento llegar a un pueblo de esos, porque así se llenaban anteriormente en las fiestas de los pueblitos. Pero si no le tocó, imagínese usted en unas calles de un pueblo o de una ciudad donde usted no puede caminar porque hay mucha gente. Así, imagínese una multitud así. Y que usted está en el medio de toda esa gente que lo están apretujando y que incluso a usted se le dificulta incluso respirar. Así se encontraba en ese momento la gente. Dice, y se agolpó. Cuando dice se agolpó es porque había mucha gente ahí apretadita, casi apretada. Dice, se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni podían comer pan. O sea que imagínense que no podían, que tenían un pan en su mano y no podían mover las manos. Bueno, nos imaginamos de muchas maneras, ¿cierto? Pero bueno, la Biblia no especifica cómo estaban de apretados, pero sí había mucha gente, ¿cierto? Y no podían comer pan de la gente, de la cantidad de gente que había. Y en el versículo 21 dice, cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. ¿Quién estaba fuera de sí? A ver, la gente, algunos, no todos, creían que Jesús estaba fuera de sí. En otras palabras, que él estaba loco, chiflado y haciendo cosas que no debía de hacerlas. Y en el versículo 22, mira lo que nos dice: pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú. Los escribas decían, ese hombre es satánico. En este punto que estamos leyendo, ya muchas de las personas que estaban a nivel de todo el país ya conocían a Jesús. O sea, Jesús era súper famoso ya. Ahora, ¿por qué era súper famoso? Primer punto, porque él era el Hijo de Dios. Segundo punto, porque venía haciendo muchos milagros hacía mucho tiempo atrás. Convirtió el agua en vino, levantó paralíticos, resucitó a muertos, etcétera, etcétera, ¿cierto? Ya era bastante reconocido, o no todas las personas en todo el mundo lo conocían en el punto, pero sí era muy reconocido y muy famoso. Y los escribas y fariseos y los principales sacerdotes del pueblo siempre estaban hablando mal de él. Ahora, ¿por qué ellos estaban hablando mal siempre de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios? Porque se les estaba cayendo el negocio, señores. Ustedes sí sabían que la religión, ustedes sí sabían que las escrituras o cualquier tipo de palabra de Dios en los tiempos antiguos, incluyéndolo actualmente, lo han tomado como negocio. ¿Sí sabían esa cuestión? Hay muchas iglesias cristianas, hay muchas iglesias de cualquier tipo de religión que simplemente están es por lucrarse, por tomar el dinero y pues poder comprar sus casas, poder comprar sus carros, sus trajes bonitos, etcétera. Esas personas están haciendo algo muy, pero muy malo, que lamentablemente tarde que temprano van a tener que pagarlo. Así estaban en los tiempos antiguos. Así como en este momento usted dice, esos rateros, esos ladrones que simplemente están cobrando diezmos y ofrendas para lucrarse, así estaban también en el tiempo antiguo. Los principales sacerdotes, los escribas y los fariseos estaban en esa posición cuando llegó nuestro Señor Jesucristo a este planeta Tierra, nació de María, creció y empezó a predicar el evangelio. Escuche bien, entonces el negocio se les empezó a caer a ellos. Ellos estaban celosos, ellos estaban asustados porque las cosas estaban menguando ya para ellos. Las sinagogas que estaban apretándoseles de gente y que ellos podían manipular a su antojo, esas personas ya no estaban asistiendo mucho a esas sinagogas. ¿Por qué? Porque estaban siguiendo a un hombre llamado Jesucristo y también lo conocían como el Hijo de Dios. Por ese miedo y por ese temor de que ellos estaban perdiendo el negociazo del siglo, entonces estos sacerdotes, estos fariseos, estos escribas empezaron a hablar mal de él.
Versículo 22, pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú. ¿Quién es Belcebú? Belcebú es uno de los principales demonios conocidos bíblicamente. Es uno de los principales, uno de los duros de los demonios. Ahora, cuando yo me estoy refiriendo a un demonio, me estoy refiriendo también a un antepasado llamado ángel, porque ese Belcebú, antes de ser un demonio, también era un ángel sagrado y muy hermoso. Recuerdan que hubo una guerra en el cielo donde Miguel y sus ángeles lucharon contra Satanás y sus ángeles. O sea, porque es que hubo una rebelión grande en el cielo, una rebelión por el poder. Satanás, que también era un ángel muy hermoso, obviamente estaba en el cielo, se rebeló contra nuestro Padre Celestial, y Miguel, que era la mano derecha de nuestro Padre Celestial llamado Jehová, entonces tuvo una guerra allí en el cielo. Los ángeles de Miguel, que eran muchos ángeles, con los ángeles de Satanás, que también eran muchos, porque Satanás, o sea, ese ángel hermoso había convencido a muchos ángeles para que atacaran el reino de Dios. Hubo una guerra en el cielo, se desató una guerra y obviamente perdió. Satanás perdió y fue lanzado a este planeta Tierra junto con todos sus ángeles, los que él había persuadido para que pelearan contra Dios. Cuando llegaron a este planeta Tierra ya no eran más ángeles. Muchas personas le llamaron ángeles caídos y otras personas simplemente le llaman demonios. Y uno de esos demonios que cayeron en este planeta Tierra juntamente con el demonio mayor que era Satanás se llama Belcebú. Los fariseos decían que tenía a Belcebú, o sea, que no era el hijo de Dios, sino que era un hombre común y corriente que había sido poseído por Belcebú, y que por medio de Belcebú, que es un demonio principal, era que él hacía convertir el agua en vino, que por medio de ese demonio llamado Belcebú era que levantaba a los paralíticos, era que sanaba a los leprosos, era que sanaba a las personas que tenían cualquier tipo de enfermedad. Eso decían los escribas, los fariseos y los principales sacerdotes, etcétera, etcétera. Y que por el príncipe de los demonios, porque Belcebú era un príncipe de los demonios, o sigue siéndolo, echaba fuera a los demonios. En el versículo 23, si usted está leyendo la Biblia, mire lo que dice: habiéndolo llamado, ¿quién lo llamó? Jesús. Y habiéndolos llamado, Jesús les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. ¿Se dan cuenta que en algunos momentos de la lectura bíblica no las podemos comprender? Porque él hablaba en parábolas, o sea, parábolas significa que son palabras que casi no se pueden entender, pero si él las explica, obviamente las podemos entender. Yo creo que ustedes me entendieron hasta el punto donde dice que si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Yo creo que hasta ahí sí me entendieron, ¿verdad? Y yo entendí también a nuestro Padre Celestial a través de la Biblia. Pero el último punto dice: ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Ese punto a veces no lo logramos entender. Ahí es donde nosotros, los seres humanos, necesitamos que nuestro Padre Celestial nos explique, ¿cierto? Y la respuesta a este punto del versículo 27, donde dice: ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, está dándonos a entender que para poder sacar un demonio de un cuerpo, si un demonio está poseyendo a un ser humano, está dentro de su cuerpo. O sea, hay dos espíritus, ¿verdad que sí? Está el espíritu que es de esa persona, pero también hay un espíritu que es de un demonio que está dentro de ese cuerpo. Por eso es que los pone a desnudarse, por eso es que los pone a gritar, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la casa en este punto? Porque dice así: ninguno puede entrar a la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no
no le ata, y entonces podrá saquear su casa. ¿Cuál es la casa en este punto? O sea, en esta parábola, la casa viene siendo el cuerpo de usted, que es de carne, de hueso y de sangre, ¿cierto? El espíritu es el que le ayuda a pensar a usted, a razonar, etcétera, ¿listo? Entonces, ¿cuál es la casa? La casa es su cuerpo. Ahora, ¿cuál es el hombre fuerte? El hombre fuerte viene siendo el espíritu, pero no el suyo, sino el espíritu del demonio que lo está poseyendo. El hombre fuerte. Ahora, dice por acá, sin antes no le ata. ¿A qué se refiere si antes no le ata? O sea, que primero, antes de sacarlo de ese cuerpo, debemos de atarlo. Entonces, cuando tú vienes y atas ese espíritu o ese demonio que está poseyendo el cuerpo, entonces ya tienes toda la capacidad y la autoridad para poder sacarlo de ahí, de esa casa. A esto se refiere, y en este punto podemos entenderlo también para las personas, hermanos y hermanas que en algún momento han querido de pronto hacer un exorcismo, como lo conocen actualmente muchas de las personas, que de pronto lo llamaron por allá, que había un hermano, una hermana o alguna persona común y corriente que fue poseída por un demonio y lo llamaron para que orara por ellos. Que ustedes fueron y oraron y gritaban y alababan y saltaban y hacían una cosa y otra y nunca pudieron sacar a ese demonio de ese cuerpo. Señor Jehová, es porque hicieron mal el trabajo. Que tus siervos les... Este es un punto clave para nosotros poder hacer y poder lograr para que ustedes lo entiendan mejor, digámoslo o llamémoslo así, exorcismo, aunque es una palabra que usan muchas las iglesias católicas romanas, pero podemos nosotros tomarlo como para poder entenderlo. Para que usted pueda hacer un exorcismo y sacar ese espíritu inmundo del cuerpo de una persona, primero, ¿qué tiene que hacer usted? Según la palabra de Dios dice, ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Primero que todo tienes que ir y obviamente pues tendrías que estar muy bien con Dios, ¿no? Porque si tú no estás bien con Dios no podrás hacer o lograr este objetivo. ¿Recuerdas que en algún momento un hombre se le acercó a Jesús y le dijo: Señor, por favor, ayuda a mi hijo que está endemoniado, y ese demonio lo hace tirarse al fuego, lo hace tirarse al agua, a quererse ahogar, a quererse quemar y todo eso? ¿Sí recuerdan ese punto? Bueno, pues este hombre, antes de ir con nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, para pedirle el favor de que sanara a su hijo, él había ido primero con los discípulos. Y los discípulos habían hecho lo mismo que tú hiciste en algún momento, que era orar, gritar y hacer muchas cosas para poder lograr sacar ese demonio. Pero los discípulos de nuestro Señor Jesucristo no pudieron hacerlo. Recuerdan que Jesús les dijo: hombres de poca fe, esto no se consigue sino con oración y ayuno, que son otros puntos muy importantes. Para que tú puedas ordenarle a un demonio que salga de ese cuerpo, no es simplemente saber orar, haber leído la palabra y listo. Si tú vas a hacer un exorcismo, a querer sacar un demonio de una persona, si tú estás cometiendo fornicación, adulterio, mintiendo, robando o haciendo cualquier tipo de fechorías de las que normalmente hacemos nosotros, los seres humanos, posiblemente ese demonio te zarandee a ti. O sea, no es recomendable que una persona que no sepa lo que está haciendo, pues vaya a hacer una gestión de estas, mejor dicho. Para que tú puedas hacer esto, tienes que estar muy seguro de lo que estás haciendo. Primero, tienes que estar muy consagrado con las cosas de Dios. Cuando me refiero a estar muy consagrado con las cosas de Dios, quiero referirme también a una persona que es casi santa. O sea que tú no puedes ser santo porque es imposible que una persona en este mundo, tal como está ahí siendo dominado o gobernado por Satanás, hayan personas santas, no creo. Pero sí hay personas que están esforzándose al máximo para poder lograrlo, sí. A estas personas me refiero cuando digo que tiene que estar muy enterado y capacitado para poder lograr este objetivo. Si tú te vas sin estar preparado, posiblemente ese demonio te zarandee. Cuando yo hablo de que te zarandee, me estoy refiriendo que posiblemente salga de ese cuerpo y entre a ti. O sea, que el daño que le estaba generando a esa persona, de pronto te lo puedes estar ganando tú. Y eso no es ninguna ganancia, ¿cierto que no?
Entonces, para uno enfrentarse a un demonio de estos, tiene que estar muy seguro de lo que está haciendo en primer lugar. Y esto no se logra sino con oración y ayuno. ¿Qué es la oración? Es hablar con Dios constantemente, estarle hablando a Dios y preguntándole: Señor, ¿qué estoy haciendo mal? Señor, ¿cómo hago para lograr este objetivo? Primero. Segundo, tienes que estar con ayuno. El ayuno es tú sacrificar tu cuerpo de vez en cuando y no alimentarte, y en medio de ese ayuno estar hablando con Dios. Cuando tú estés ya preparado con esta situación, entonces ya puedes hacer o lograr un objetivo como estos, que es sacar un demonio de un cuerpo de un hombre. Pero ¿cuál es el otro punto más importante que estamos viendo en el versículo 27? Primero tienes que ir y tienes que atar a ese demonio. Cuando tú llegas y mencionas, cuando estás ya bien preparadito, entonces pones tu mano sobre la cabeza de la persona que está endemoniada, y en ese momento, si tú quieres preguntarle al demonio cómo se llama, y si tú estás preparado, él te va a decir el nombre. Háblame, demonio, a ver, cuéntame, ¿cómo te llamas? Ahora, que si él no quiere darte el nombre, porque si tú tienes el nombre del demonio, vas a poder lograr el objetivo más rápido, ¿cierto? Pero si tú no tienes el nombre, no hay problema. Ponle la mano, en el nombre de Jesús, te ato. Eso es lo que tú tienes que hacer. O sea, estamos hablando de algo, esto es simbólico y espiritual. Estamos hablando de algo espiritual, de tal manera que cuando tú mencionas la palabra te ato, estás atando ese demonio dentro de ese cuerpo, lo estás atando. ¿Para qué? Para que sea más fácil la salida de ese demonio, de ese cuerpo, de esa persona. Primero que todo, entonces tienes que atarlo. Después de que tú lo atas, entonces sí le dices: en el nombre del Hijo de Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te lanzo fuera de este cuerpo. En ese momento tú lo sacas. Primero lo atas y luego ya lo puedes sacar. Si tú lo haces en un desorden, entonces hay una lucha entre el demonio, hay una lucha entre tú y el demonio, y va a ser mucho más difícil lograr sacar ese demonio de ese cuerpo. A esto se refiere nuestro Señor Jesucristo en el versículo 27 cuando dice: ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte, saquear sus bienes, si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. A eso se refiere. Este mensaje va dirigido a estas personas que intentan hacer esta acción con alguna persona que esté endemoniada. ¿Listo? En el versículo 28 nos dice de la siguiente manera, preste atención: de cierto os digo Hoy pido que todos, escuchen bien, todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y a las blasfemias cualquiera que sean. Todas serán perdonadas, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás el perdón, sino que es reo de juicio eterno. Ahora, ¿por qué decía nuestro Señor Jesucristo esto? Porque ellos, ¿quiénes? Los escribas, habían dicho que tiene espíritu inmundo. La palabra blasfemia, ¿qué es una blasfemia? Para algunas personas que estaban confundidos como yo, que en este momento tengo la respuesta, yo estaba muy convencido que la blasfemia era mentira, o sea, la palabra mentira era blasfemia. Yo estaba muy convencido, pero en este momento me doy cuenta que la palabra blasfemia no tiene nada que ver con la mentira. La palabra blasfemia quiere decir hablar mal de algo y creerlo a plenitud. Cuando usted empieza a hablar mal de una persona y decirle, don Pedro, ese señor es inmundo, ese señor es esto, es lo otro, y empieza usted a hablar mal de él, en ese momento usted está blasfemando contra él. A eso se refiere cuando dice: de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias también serán perdonadas, cualquier blasfemia. O sea, cualquier habladuría, cualquier cosa que haga el hombre es perdonada. Todas son perdonadas. Usted puede hablar mal del vecino, puede hablar mal del sultano, puede hablar mal de todo el mundo. Puede hablar mal y Dios le perdona a usted eso. Pero si usted empieza a hablar mal del Espíritu Santo, que es el poder de Dios, jamás, dice, jamás será perdonado, sino que es reo de juicio eterno. Es increíble. ¿Y por qué lo estaba diciendo nuestro Señor Jesucristo? Pues porque Él estaba echando fuera demonios, Él estaba sanando con el poder del Espíritu Santo, ¿cierto? Pero los escribas, los principales sacerdotes, etcétera, etcétera, ellos siempre estaban diciendo lo opuesto a lo que Él estaba ejerciendo. Los escribas decían que Él era un demonio, que Él sacaba a los demonios por el príncipe de los demonios, que Él tenía adentro a Belcebú,
cuando él no tenía adentro a Belcebú, sino que era el Espíritu Santo. Se estaban hablando mal del Espíritu Santo. Entonces dijo, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Les estaba diciendo con voz en cuello y muy claritamente que el que habla mal del Espíritu Santo y lo asegura y lo confirma como ellos lo estaban confirmando, no tienen perdón ni en esta vida, ni en la otra, ni en la otra. ¿Sí me entienden? Hoy pido por mis amigos que surge una pregunta acá y dice, bueno, ¿y ellos cómo sabían si realmente era el Espíritu Santo el que estaba sanando a esas personas o verdaderamente era un demonio? Porque este hombre viene y dice, yo soy Jesús, o no dice, yo soy Jesús. Lo bautizaron así desde niño, como Jesús. Y empieza a decir, bueno, las buenas nuevas, etcétera, etcétera, etcétera. A él le decían que él era el Hijo de Dios. Las demás personas decían, él es el Hijo de Dios. Pero los escribas y los fariseos y los principales sacerdotes de la región, como normalmente en este momento vuelvo y le repito, podría llegar un hombre diciendo yo soy Jesús, muchas personas van a decir, bueno, ¿y qué le pasa? O sea, este no es ningún hijo de Dios. Así como muchas personas en este momento podrían vituperar y podrían hablar mal de una persona que venga y diga soy Jesús, asimismo en ese tiempo las personas, pues los escribas principalmente, decían ¿qué cuento de Jesús? Este no es ningún hijo de Dios. Al contrario, él está haciendo eso es porque él es un demonio, él es un hijo de Satanás. Y por el príncipe de los demonios es que está haciendo eso. Tenemos que ver por varios puntos de vista el sentido de la palabra de Dios, ¿cierto? Pues estos escribas en algún punto podrían tener razón y podrían decir, bueno, yo soy un ser humano y puedo confundirme. Yo no puedo darle el crédito al primer aparecido que diga yo soy el Hijo de Dios, ¿verdad que sí? Podríamos decir en esta situación así, pues como para poder medio entender a los escribas, ¿verdad? Pero el punto acá no es el punto acá es que ellos lo creían. O sea, una cosa diferente es llegar y pensar dentro de sí, o sea, pensar dentro de nuestro corazón y decir, yo no creo que ese sea el Hijo de Dios. Una cosa es pensar dentro de su corazón y decir, posiblemente sí sea el Hijo de Dios, posiblemente no sea el Hijo de Dios, no estoy claro. A decir, tú eres un hijo de Satanás. Porque lo que contamina al hombre no es lo que usted piensa. Lo que contamina al hombre no es lo que usted consume, lo que entra por sus ojos, lo que entra por su boca no es lo que contamina al hombre. En el libro de San Mateo nos habla que lo que contamina al hombre es lo que sale de nosotros. ¿Qué quiere decir? Que usted puede pensar lo que usted quiera. Escuche, puede pensarlo y eso es natural. Podemos pensar lo que nosotros querramos, pero no dejar salir eso de nosotros porque ahí es donde está el pecado. ¿Qué hacían los escribas? Lo señalaban y le decían por el príncipe de los demonios, por Belcebú, es que tú estás haciendo estas cosas. Y hablaban con las demás personas y le decían, ese no es el Hijo de Dios, ese es un demonio, ese es un satánico, ese es un loco. Empezaban a hablar con las demás personas y eso es lo que los contamina a ellos. Y eso es lo que no tiene perdón, señores. Blasfemar contra el Espíritu Santo. Actualmente muchas personas pueden incluso hablar mal del Espíritu Santo, hablar mal de Jesús, hablar mal de Dios. Perdón, no pueden hablar, pueden pensar. Si usted quiere pensar, piénselo. Porque eso es natural, como le digo. O sea, todos los seres humanos estamos contaminados. Estamos en un mundo que está gobernado por Satanás, por lo tanto no somos exceptos a tener malos pensamientos. Lo importante es no dejarlo salir de usted. Piénselo si usted quiere. Por ejemplo, muchas personas me pueden estar escuchando y pueden estar diciendo, ese sí viene de parte de Dios, pero otras personas pueden estar diciendo, ese es un hijo de Satanás. A mí me pueden estar diciendo eso a mí, a este servidor suyo. Ahora, que si usted lo piensa, no hay ningún problema, no hay lío. El lío es que usted lo divulgue y lo diga con su vecino, con su familiar o con fulano de tal. Si usted lo dice, entonces está pecando. Y si está blasfemando contra el poder del Espíritu Santo, entonces no hay perdón. Escuchen, ni en esta vida ni en la otra. Ojo con eso. Es mejor quedarse callado, cerrar la boquita, piense lo que usted quiere, pero que no salga de usted. Menos cuando se